Buenas tardes para todos y para todas. Qué bueno podernos encontrar nuevamente en estos espacios de conversación en Asobime. Les cuento que hoy tenemos uno de los mejores temas que podríamos tener durante nuestras actividades de los GPS y es que durante todo este tiempo vamos a hablar de Asobime, de lo que ha sido Asobime, cómo lo hemos ido construyendo, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué expectativas tenemos sobre todo para este año 2020. Entonces, para las personas que nos están acompañando hoy, quisiera saludarlas y preguntarles, cuando a ustedes les mencionan Asobime, ¿qué se les viene a la cabeza? Un olor, un sabor, una frase, una imagen. Entonces, quisiera saber ustedes así que cómo podrían definir cortico a Sobime cuando mencionan la palabra o cuando encuentran eh, algo relacionado con Asobime. Entonces, quisiera escucharlos y escucharlas. Ah, Buenas. Alejandra tiene la palabra. Bueno, lo que se me viene al momento de escuchar a Sobrime es una asociación, un grupo de personas que se reúnen para hablar de temas cotidianos de la vida y de los cuales podemos aprender mutuamente. Muy bien, Alejandra. A ver, ¿quién más nos quiere aportar sobre lo que percibe, lo que siente, lo que le evoca la palabra Sobime? Julia, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Para mí, cuando escucho la palabra Soime, ahí mismo me voy a un grupo de personas que tratamos unos temas muy diferentes a los de otros grupos de personas. O sea, el tema son como unos temas que de muchísimo interés para cada uno, para mí, y me imagino que para otras personas. Muchas gracias a Julia por la percepción que tiene de Asobime. Vamos a escuchar entonces a Juan Ramiro. Para mí es un aspecto de mucha claridad. Cuando digo claridad es que permite esclarecer una cantidad de inquietudes que a nivel personal uno tiene y que sin llegar a tener una pregunta concreta en los momentos de las reuniones, porque uno no llega allí tratando de averiguar por un tema específico, concreto, o una inquietud, o una frase de una pregunta, eh, digamos, construida o preconcebida. Uno llega allí y encuentra como mucha claridad en muchos aspectos en los cuales uno ha tenido muchas inquietudes y los va resolviendo, pero no porque haya una respuesta tampoco específica, sino que uno los va viendo como pares, ¿cierto? Y formas de ir cada persona o cada par que está allí sentado alrededor nuestro, eh, cómo lo ha ido enfrentando, respondiendo, conformando y demás. Y eso le da a uno como mucha claridad viéndose también como par. O sea, si tal persona hizo esto, pues de pronto por ahí puede ser también mi camino, es como yo lo veo, no sé. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Ramiro. Entonces, yo les quisiera compartir para mí qué es Asobime. Asobime es bienestar. Ahorita que vamos a tener todo este rato para pensar en Asobime, para recordar a Asobime, se van a dar cuenta de todos los sucesos, todos los acontecimientos, los compartires, las vivencias que hemos tenido en Asobime. Y yo tengo un lema, los que me conocen saben que yo tengo un lema, en Asobime todo sale bien. Entonces en Asobime hemos tenido inundaciones media hora antes de una conferencia con un super psiquiatra. En Asobime hemos tenido dificultades económicas. En Asobime hemos tenido enfermedades
de otros participantes. Hemos tenido personas que queremos mucho, que queremos todavía mucho y que las recordamos, pero que ya no están en este plano. Hemos tenido nacimientos de bebés, hemos tenido parejas enamoradas que se casan. Entonces, los quisiera y las quisiera invitar en esta tarde a saber qué hemos hecho en Asovime durante 12 años y a proponer a que al final de este GPS propongamos qué queremos para Asovime para un futuro. Entonces los invito a compartir mi pantalla. Me dicen por favor si la ven. Estoy compartiendo pantalla en este momento. Está cargando, vamos a esperar un momentico. Sí, ¿tiene está acceso? bien. Sí, se está viendo. Bueno, entonces, esta es una frase que nosotros hemos construido muy al inicio de nuestra Agencia Social por el Bienestar Mental. La frase dice: ¿quién mejor que aquel que ha sentido en carne propia una herida puede tan suavemente curar la misma en otro? Esa frase es de Thomas Jefferson, un norteamericano que fue presidente muy importante para la construcción de la Constitución norteamericana y que sigue siendo parte de nuestro sustento en Asovime. ¿Quiénes somos en Asovime? Somos un grupo de personas que hemos atravesado por crisis de salud mental y las personas que nos han acompañado. Una cosa muy importante de Asovime es que somos una organización de base social y eso es muy importante para lo que el tema que estamos tratando durante estos GPS, que es el tema del sistema de apoyos, el hecho de que nosotros seamos una organización de base social, donde las personas que participamos ahí valemos y contamos pues, por nuestra experiencia, por nuestra capacidad de resiliencia, por nuestra manera de compartir, sabemos que es muy importante. La siguiente son las alianzas que tenemos. Entonces, las alianzas que nosotros tenemos es que pertenecemos al Nodo Comunitario de Salud Mental. Precisamente la actividad de esta tarde va a ser a través de estar participando del nodo. Somos una más de las organizaciones del Nodo Comunitario de Salud Mental. Y otra alianza que nosotros tenemos es la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia, más conocido como RASA. El doctor Campillo ya ha estado con nosotros haciendo conferencias presenciales. Y aquí estamos mencionando que nuestras reuniones presenciales son segundos y cuartos sábados de cada mes en la iglesia de Santa Gema, pero por este tiempo de cuidado en casa, estamos haciendo reuniones virtuales viernes, sábados y domingo. Aquí voy a interrumpir un momentico porque quiero preguntarles a ustedes, quiero saber si en este momentico tienen otra nueva evocación de Asovime con lo que hemos presentado. Si nos quieren compartir cómo llegaron a Asovime, qué fue lo primero que sintieron, quién los recibió o qué cosas graciosas han pasado desde que han estado en Asovime, a qué persona extrañan, qué suceso gracioso nos podrían comentar de Asovime. Entonces, quisiera escucharlos. Hola. Primero Juan Ramiro y luego Tatiana. No, lo mío es para, pues, de pronto sugerir que en la respuesta que demos a tu pregunta también incluyan algo que para mí es muy importante, y es cómo realmente han sentido que Asovime ha hecho algo por ustedes, por cada uno de nosotros, ¿cierto? Independiente de cuál ha sido nuestra experiencia compartiendo con los amigos y demás, cómo eso que se ha vivido en este transcurrir de tiempo de alguna manera ha tenido algún tipo de impacto en, no sé, en nuestra cotidianidad o en nuestra forma como nos vemos o en nuestros diagnósticos o demás. Para mí eso también es muy importante porque al final de cuentas esa es la razón de ser de Asovime, ¿cierto? Como tú lo dices, de bienestar.
me parece importante que lo comenté. Gracias, Claudia. Tatiana, te escuchamos. Bueno, yo llegué a Sobime porque mi papá, pues como en su angustia, pues por mi diagnóstico, él buscó por internet y entonces encontró a Sobime y ese tiempo nos recibió, creo que se llama Marcela y Yolanda, eh, que también, pues el proceso había empezado pues como a raíz de su mamá, pues de la mamá de Marcela que tenía el diagnóstico y ya creo que ya era una señora muy adulta, entonces creo que pues mi papá fue como con la primera persona que nos recibieron. Bueno, y ya de ahí estuvimos como mucho tiempo como muy activos en el grupo hasta que pues mi papá se enfermó. Y pues gracias a Sobime yo estuve pues en muchas investigaciones en el San Vicente, he hecho parte pues como de los grupos de Prisma y de investigación constante acerca del diagnóstico, donde ellos buscan esclarecer pues como un paciente diagnosticado de tener como un tratamiento integral. Entonces fue una de las cosas más bonitas que me pasó gracias a Sobime, porque la verdad pues pues he tenido la oportunidad de ser atendida y tener muy buenos exámenes, cosa que la EPS nunca me ha dado. Entonces, eso fue pues como algo muy positivo que a raíz de Asobime yo voy a hacer parte de estas investigaciones y que sigo perteneciendo, porque cada vez que ellos me llaman, de hecho en la cuarentena me llamaron a preguntar cómo estaba y cualquier investigación que ellos hacen, pues siempre me han tenido en cuenta. Para mí eso ha sido demasiado positivo porque pues quizás yo pienso que quizás uno puede contribuir a que el día de mañana, pues si no hay una cura, que las personas con diagnóstico tengan una mejor estabilidad emocional. Entonces eso me parece muy positivo. Y o sea, hay un espacio que me acuerde mucho con Asobime, es como las clausuras eran muy chéveres porque eran en espacios libres, eran muy, o sea, era como un espacio muy diferente donde compartíamos como en familia prácticamente. Entonces eran espacios que recuerdo mucho. Y también recuerdo un cumpleaños que nos invitaron, que era el cumpleaños de Santiago, y que yo me acuerdo que yo me puse a ayudar y regué todos los cócteles que tenía en la bandeja. Entonces es algo muy chistoso que me pasó en Asobime, en un cumpleaños. Regué todos los cócteles. Entonces eso fue algo muy chistoso que me acuerdo con Asobime. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, porque yo no me acordaba del cumpleaños de Santiago. Vamos a escuchar a Alejandro. Gracias, Claudia. Bueno, lo que yo recuerdo siempre y tengo muy presente de Asobime, del tiempo que he podido interactuar con todos los que han hecho parte de la agencia de bienestar, es la manera de que hemos aprendido a través de las experiencias. Cada uno hemos tenido una experiencia que hemos podido enriquecer a otra persona y también temas que se han tratado con profesionales y que diferentes personas han venido brindando en el transcurso de la existencia de Asubime como tal. Y bueno, y ya así cositas como el compartir el café después de la reunión cuando se ha hecho de manera presencial. Han sido detalles y cosas espacios que permiten aclarar muchas cosas en el corazón, en la mente y aprender de muchas personas cosas muy positivas que enriquecen a cada uno de nosotros para el diario vivir, diferente de las circunstancias en las que estemos pasando. Sí, Alejandra, eso es un buen momento para que estos 12 años de vivencias y de enriquecimiento en Asobime sean mencionados entonces. Vamos a continuar entonces con la presentación. Los invito entonces a seguir recordando. Qué rico que nosotros tengamos esta oportunidad de tener 12 años de vivencias y de experiencias con Asobime. Entonces, acá les comparto como dónde encontrarnos
¿Dónde nos pueden encontrar en Asovime? Tenemos una página en Wix que tiene una información muy importante sobre la psicoeducación basada en comunidad, que tiene que ver con el proceso que nosotros estamos desarrollando. Tenemos un canal en YouTube. Estos GPS virtuales están siendo colgados ahí. En este momento tenemos más de 45 videos a su disposición, solo de los GPS, aparte de otras listas de reproducción donde hay películas, donde hay información, donde hay conferencias, donde se habla del sistema de apoyos, de la capacidad jurídica y de muchos temas de interés para nosotros. Entonces, los invito a partir de hoy seamos más asiduos en saber de Asovime en nuestro canal de YouTube. También tenemos una página en Facebook donde tenemos información sobre los eventos, sobre las actividades y hay interacción ahí entre nosotros. Aparte, nuestra línea de WhatsApp, muy conocida por ustedes y que está manejando en este momento el compartir Asovime, que sirve como de reflexión y de establecer contactos permanentes con cada uno de nosotros. Les cuento ya sobre qué es psicoeducación basada en comunidad. Psicoeducación basada en comunidad es una construcción que todavía estamos realizando. La psicoeducación basada en comunidad, hasta donde nosotros tenemos entendido, solo en Asovime la estamos desarrollando. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos tomado experiencias de otros grupos de ayuda mutua, de la Asociación Colombiana de Bipolares, donde pertenecimos durante los primeros 5 o 6 años. Hemos tomado de la configuración de los grupos de ayuda de AA, hemos tomado de experiencias de otras organizaciones dentro y fuera de Colombia, y este es el consolidado de los referentes bibliográficos a nivel mundial que dan sustento a la psicoeducación basada en comunidad. ¿En qué se basa? ¿Qué es qué es lo que le da sustento a, a nuestra psicoeducación basada en comunidad? Son estos punticos tan sencillitos y que nosotros ya hemos apropiado a lo largo de estos 8 o 9 años que llevamos implementando la psicoeducación basada en comunidad. Nuestros grupos, nuestras reuniones centrales, lo que más hacemos es psicoeducación. En psicoeducación basada en comunidad son los grupos de psicoeducación. En este momento estamos desarrollando este grupo que, que tiene varias características. Primero, se sugiere que no sean más de 12 personas. Cuando llega a un punto de 10, 12 personas, se propone que se divida para que seamos grupos pequeñitos, donde la conversación y la escucha sean facilitadas. Somos una organización de base social, o sea que somos el sustento, el pilar, el fundamento de toda la estructura social a nivel del Estado colombiano. Este tipo de organizaciones sociales es el sustento para la toma de decisiones y para la participación democrática en Colombia. Hacemos grupos de psicoeducación de manera virtual y de manera presencial. Somos un grupo de pares y entre pares, quiere decir en Asovime no hay ningún profesional, no hay ninguna persona que tiene una mayor jerarquía que otros. En Asovime cualquiera de nosotros puede coordinar una reunión o generar un proceso o hacer proposiciones. Y somos entre pares porque somos personas que hemos tenido la experiencia en crisis de salud mental o las personas que hemos acompañado a otras en crisis de salud mental. Al grupo de familiares o al contexto o al grupo de amigos no lo llamamos así, sino que lo llamamos entorno amoroso. ¿Y a qué nos reunimos básicamente? A conversar, donde la palabra, la escucha y el respeto por el otro se hacen bien importantes. Y una cosa que hemos estado construyendo en Asovime, que es muy importante, es el pacto de participación. Entonces, el pacto de participación permite que nosotros podamos tener unas conversaciones amigables, constructivas y reflexivas y que facilite siempre que tanto seamos escuchados como que podamos escuchar con el máximo respeto a la otra persona. Así como en la diapositiva pasada les
les presenté la legislación a nivel mundial, en este caso les presento la legislación a nivel de Colombia. Entonces, ASOVIME se constituye dentro del artículo 2 y dentro del artículo 49 de la Constitución Política de Colombia. En el primero habla de participación en todos los temas estatales, y en el 49 habla específicamente de la intervención de la comunidad como parte activa de las estamentos a nivel nacional. La ley 1616, que tiene que ver con salud mental, habla de prevención, promoción, atención y rehabilitación en salud mental. Nosotros en ASOVIME por ahora estamos en los temas de prevención y promoción y rehabilitación. Y a la rehabilitación apuntan las vías, las 4 vías al bienestar, que la última parte de esas vías nosotros las llamamos resignificación, pero tiene que ver todo con rehabilitación, y eso está enmarcado en la ley 1616. Y en la ley 1618 dice que se promueven acciones comunitarias respecto a la salud mental. Entonces, el Estado colombiano privilegia o posibilita o permite, incentiva que las comunidades de base propongan acciones en salud mental. Quisiera saber qué impresiones tienen hasta ahora, eh, qué, qué nuevos recuerdos les ha llegado a la mente respecto a las vivencias de ASOVIME. Qué bueno escucharlas, que nos cuenten quién se acuerda, por ejemplo, del bingo que hicimos, quién se acuerda de los lugares que hemos visitado para las actividades lúdicas, quién se acuerda de personas que hace rato no van a ASOVIME. Entonces, puede abrir el micrófono para escucharlos. Cecilia, qué bueno escuchar, a ver qué recuerdos tienes o qué te evocas cuando piensas en ASOVIME. Buenas tardes. Qué bueno volver a reunirnos. Pues de todas maneras, a mí lo que más me ha gustado de ASOVIME es que yo lo considero un grupo de confianza, porque pues yo allá no tengo ningún temor de expresar mis cosas, porque sé que los demás pues las van a escuchar con todo respeto, y si están de acuerdo, pues bien, y si no están de acuerdo, también. Entonces eso me ha gustado mucho. Y de las cosas que me ha encantado también el estar allá es aprender de tantas personas, de que a pesar de todas las dificultades o de todos los inconvenientes, han salido adelante. Entonces eso para mí ha sido muy importante, porque con el ejemplo de los demás, pues yo también aprendo, y también pues gracias a todo eso también podré salir adelante. Me encanta también cuando salimos y de pronto los que queremos nos reunimos a tomar un café. Ese espacio me encanta, porque es ya un hablar como más personalizado, como de todas maneras nos quedamos más pocos, entonces ya sentimos el espacio como más amigable. Y que me ha encantado también, pues yo he tenido pocas oportunidades de ir a final de año, pero por ejemplo me gustó mucho cuando fuimos a la sede de Telemedellín, porque no conocía esa sede, y las actividades, los juegos que hicimos allá me encantaron. El espacio también me gustó mucho, y sí, ese día pues también conocí a varias personas que era primera vez que asistían. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, qué bueno escucharte, y sobre todo con esos recuerdos tan bonitos que hacen parte de la vida de ASOVIME. Quisiéramos saludar a Margarita Zapata, que ya hace parte del corazón de nosotros y que nos está saludando desde Bogotá. Entonces, qué bueno, un saludito, Margarita. Te quisiéramos preguntar, Margarita, cuando escuchas a ASOVIME, ¿qué te evoca? Cuando te mencionan a ASOVIME. Hola, sí, Claudia, buenas tardes. ¿Me estás escuchando? Sí, perfecto, te escuchamos muy bien. Sí, Claudia, a mí me evoca muchas cosas. Me evoca la iglesia, el lugar de reunión, que no, se me escapa el lugar donde ustedes se reúnen, que es un lugar muy cálido. Muy Santa Gema. Santa Gema.
Exacto, Santa Gema. Entonces me evoca como ese lugar, esas evocaciones que uno tiene en los lugares concretos y en otros, como otros lugares emocionales. Y entonces me evoca emocionalmente como la alegría de verte allí, Claudia. Bueno, esa emoción que uno siente cuando dice, ay, como esa es mi prima, y me evoca como toda la alegría que sentimos de lo que significa Asoime en el sentido de humanidad. Es un espacio de mucha humanidad, es un espacio de mucha emoción, emocionalidad. Para mí son muchas cosas muy, muy bonitas, Claudia. Pero yo quiero meter la cucharada en otro sentido. Yo quisiera que me explicaras qué es un grupo de psicoeducación, o sea, qué significa la palabra. Puede que yo entienda en términos prácticos lo que es. Yo quisiera que me lo explicaras casi que técnica y teóricamente, Claudia. ¿Te pongo en problemas? No, no, para nada, me encanta y qué bueno que surjan ese tipo de preguntas porque para muchos de nosotros puede ser muy común muy cercano, No, pero para otras personas no. Entonces les voy a explicar. Cuando nosotros estábamos construyendo, porque todavía lo estamos construyendo, psicoeducación basada en comunidad, queríamos saber cómo se iban a llamar el grupo, el nombre, el tipo de nombre que iba a llevar el grupo. A nivel de grupos existen dos términos, que es grupo de apoyo mutuo y grupo de ayuda mutua. El grupo de apoyo mutuo es entre pares. Entonces, ese es tipo AA, es tipo Alanon, es tipo Alatín, son grupos de pares, entonces no hay un profesional, ni médico, ni psiquiatra, ni trabajador social, ni ningún profesional que dirija o que coordine. Y nosotros nos parecíamos a eso, a que es un grupo de pares. Entonces, ese grupo se llama Grupo de Apoyo Mutuo. Y hay otro tipo de grupos que se llaman GAM, Grupo de Ayuda Mutua. El grupo de ayuda mutua es dirigido o coordinado por un profesional que los dirige. Margarita quiere participar. no, 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 no. Ah, Es bueno, que tengo problemas técnicos acá. Perdón. tranquila. Entonces, cuando estábamos identificando por qué no ser un grupo como por ejemplo, como AA o como la Norma Latín, vimos que ellos tenían una estructura muy rígida. Entonces, hay unas funciones, hay unos rituales, hay unos momentos en cada una de las reuniones. Nosotros no tenemos eso. Y en los grupos con profesionales, pues tampoco teníamos un profesional. Y sabiendo que nosotros estamos desarrollando un programa de psicoeducación basado en comunidad, que es diferente al de otras organizaciones, entonces pensamos, no, lo que nosotros vamos a hacer es psicoeducación, o sea, vamos a propiciar herramientas, reflexiones, vamos a hablar de vivencias y todo eso va a ser parte de nuestra psicoeducación, o sea, un fortalecimiento, un empoderamiento, unas posturas personales basadas en la reflexión. Nadie te impone, nadie te dirige, nadie te dice esto tiene que ser así, es primero esto y luego lo otro, sino que cada una de las personas llega al tipo de reflexiones que es lo que pretende la psicoeducación que estamos dirigiendo en Asobim. Entonces, los grupos, cuando nosotros nos vamos a reunir, no somos ni de ayuda ni de apoyo, sino de educación, de formación. Y como es con la parte psicosocial, entonces lo llamamos grupo de psicoeducación. Y en la sigla quedó GPS. Y GPS todos sabemos que es el aparatico que nos ayuda a ubicarnos en el espacio. Entonces nos pareció también muy bonito que ese grupito de 8, 10 personas que nos reunimos solamente a conversar, porque a eso es a lo que nos reunimos, estemos encontrando en ese pequeño grupo de personas la dirección pues a la que cada uno quiere llegar. Yo no sé si a Margarita le quedó clara la explicación. Bueno, entonces ahorita en el próximo receso le preguntamos si le quedó claro. Vamos a continuar entonces haciendo la presentación. Bueno, eh,
Ya estamos en esta diapositiva, la construcción del pacto de participación ha ido lentamente. Este pacto de participación, para lo único que sirve es para que conversemos, para que compartamos sin dificultades, para que nos podamos expresar, para que podamos identificar las experiencias de otras personas y para que podamos manifestar las propias. Y el pacto o el numeral que a mí me parece que es el más importante es que hablo siempre en primera persona, hablo de mis expectativas, mis necesidades, mis aspiraciones a lo donde yo quiero llegar. Entonces, me parece muy importante como esta diapositiva en ese sentido, de recordar cuáles son las condiciones o los acuerdos a los que hemos llegado para que esas conversaciones sean más amigables y sean más productivas. Y que son las 4 vías al bienestar, que ya hemos venido trabajando y que ya están muy apropiadas por nosotros, son 4 vías que fortalecen el bienestar, van en búsqueda del bienestar, no son lineales, no es primero una y luego la otra, sino que pueden ir intercalándose. Incluso en algún suceso de la vida yo lo puedo tener 98% aceptado y otro suceso de la vida lo tengo 10% aceptado y dentro de 3 meses cambia completamente eso. No importa, no se tiene que llenar uno primero para poder seguir con el otro. Entonces las 4 vías que nosotros pensamos que nos ayudan a llegar al bienestar son la aceptación, la estabilidad, la recuperación y la resignificación. Ya a partir de esta diapositiva vamos es como a recordar es vivir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Asobim? Hacemos GPS, o sea, grupos de psicoeducación. Acá vemos los grupitos pequeñitos, nos hacemos en círculo. Por ejemplo, en esta fotografía ya estamos divididos, nos hemos dividido por entorno amoroso, por personas diagnosticadas, nos hemos dividido entre hombres y mujeres, o por edades, o por la antigüedad que llevamos en Asobime. Hay varias maneras de hacer la división, no necesariamente es siempre la misma. Acá tenemos diferentes muestras de los GPS y acá hay un cuadernito de una chica, Sandra, que estuvo en los GPS cuando nosotros hacíamos las actividades en el Hospital Mental de Antioquia y llevaba un cuaderno muy hermoso con los GPS de Asobime. Claudia, Sí, contame. bueno, yo quisiera que volvieran la diapositiva y quiero hacer una pregunta. Sí, te escucho. Bueno, a ver, lo primero es que esto, que como estamos, no, devolverle las de las primeras de fotografías. Ok, Listo. sí. Entonces, yo estoy seguro que si miramos con detalle, allí, a cada una de estas fotografías, hay algunos de nosotros que nos podemos identificar e identificar a otros compañeros, ¿cierto? Pero yo Sí, quisiera que lo miráramos con unos ojos muy críticos y que nos diéramos cuenta si alguno de nosotros se ve diferente a lo que es la realidad de la gente en la calle. ¿Por qué hago yo esta salvedad y por qué quiero hacer esto? Porque si nosotros nos ponemos a mirar en las fotografías, nosotros y sobre todo lo que tú pues has recalcado tantas veces de quién soy y todo lo demás, nosotros nos podemos ver que somos personas tan comunes y corrientes como cualquier persona que exista en la calle. O sea, nuestra evidencia es una evidencia netamente de personas normales, que eso es lo que yo miro esas fotografías y las estuve viendo ahora y somos personas comunes y corrientes, personas que sufrimos, que amamos, que lloramos, que nos reímos, que compartimos y demás. Y eso lo vive uno en la Asobime. Esa parte es muy importante en la Asobime, porque nuestro comportamiento es un comportamiento de fraternidad, es un comportamiento de mucha armonía, ¿cierto? Entonces yo quería como recalcar eso, que es muy importante, pienso yo, no sé si tú lo veas igual o si alguna otra persona lo vea igual o diferente. Gracias.
No, gracias, gracias Juan Ramiro. Y una cosa muy importante de lo que tú estás mencionando es que en los inicios, en los No te primeros, estamos escuchando bien. que una de las cosas importantes de Asobim es que en los inicios era importante llegar con el diagnóstico médico. Acuérdense que pedíamos un referente de su psiquiatra con una corta historia clínica donde dijera el tipo de diagnóstico que teníamos. Y ya eso hace 6 años, 5 años, ya no es así. Entonces, no solamente porque nos veamos como personas, entre comillas, normales, sino porque así es como estamos siendo recibidos en Asobime, como Claudia, no te estamos escuchando bien. una persona que ha tenido la experiencia todavía, que lo Mejor importante un es. poquito. Bueno, que lo importante es que nosotros en Asobime somos simplemente personas que hemos tenido una experiencia en crisis en salud mental y al contrario, esa experiencia nos da fortalezas porque nos pone más sensibles, porque nos dispone más a ayudar a otros. Entonces, no solamente en la fotografía, sino en el hecho mismo de cada vez que una persona llega y no se le pregunta si es entorno amoroso, si es diagnosticado, ni mucho menos qué diagnóstico tiene. Eso tiene mucho que ver con la forma como nos sentimos y cómo nos vemos. Juan Ramiro, ¿sigues tú con las diapositivas y con las preguntas? Claudia, deja una diapositiva que es que me falló el computador y lo estoy reiniciando. Entonces yo sigo conversando por acá y le sigo preguntando a las personas cómo es esa última parte que tú y yo hablamos mientras me hablo del computador. ¿Listo? Listo. Déjame esas fotografías ahí y yo le pregunto, por ejemplo, a Julia Gómez, que precisamente se ve reflejada allí, cómo se ve ella. Bueno, Soimi, para mí es algo muy importante. Yo lo tengo ya como caracterizado entre mi agenda de cada 15 días o los segundos y los cuartos días. Trato de ir al máximo y me da guayabo cuando me pierdo una reunión de esas. Entonces, para mí, a ver, ¿qué son las cosas que me gustan mucho? Primero, que es algo voluntario. Yo quiero ir. Segundo, es que allí me respetan y respeto la opinión de los demás compañeros. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice Cecilia, que yo puedo decir tranquilamente algo de lo que a mí me pasa, porque allí aprendí a hablar como desde mi primera persona, porque pues es como uno es dueño de las cosas que le han pasado, no vamos a hablar por otra de las personas. Estando allí, me siento en un grupo de pares, como decimos, y no es que vamos a separar que la persona que es diagnosticada, que la persona que es entorno amoroso. Allí somos un grupo y cuando nos dividimos me gusta mucho porque hay más oportunidad de compartir y hay veces uno no quiere compartir, no está como en la disposición o no domina bien el tema y no pasa nada porque no se comparte, pero sí se aprende mucho de los otros compañeros. Eh, sí, en general he aprendido mucho, mucho de los compañeros, he aprendido mucho de los compartires también de los compañeros y los compartires que he hecho. Siempre me gusta como tomar algunas noticas porque hay veces eso le ayuda a uno como cuando sale de la reunión a ahondar más en el tema. Y de los compartires que hacemos de tomar el tinto también me gusta mucho porque es otra forma de un compartir y es muy halagador. Y los compartires que hacemos al final de año son muy, muy buenos. Pues lástima que muchos compañeros les quede dificultad, les sea difícil ir o no sé qué pasa, pero me ha parecido a mí que ha sido como de muy poca acogida de esos compartires de diciembre. Muchas gracias. Bueno, no sé si de pronto Tatiana
Qué pena, a mí me está fallando ya lo tengo. No sé si de pronto Tatiana nos podría también como contar eso, partiendo de esas fotografías. ¿Tú cómo te sientes, Tatiana? ¿Tú cómo te ves eh, precisamente participando allí? Si sientes que el participar en un grupo de apoyo te hace diferente al resto de la comunidad en la ciudad, o qué sientes tú allí. Pues la verdad, yo nunca me he sentido como muy diferente al resto de la sociedad. De hecho, pienso que la ventaja de tener un diagnóstico mental es que personas de nuestro alrededor como tal, cuando tú sales a la calle ni siquiera se dan cuenta. Es muy distinto tener una discapacidad física donde todo el mundo se queda viendo y eso hace que el diagnóstico de pronto sea un poco más difícil. Entonces yo siento que en Asobime uno aprende a ver muchas ventajas y desventajas del diagnóstico, porque a veces cuando no diagnostican creemos que todo es malo, que todo está mal, que la vida pues se nos va a volver eh, como a un círculo sin salida y no es así. Yo en Asobime he aprendido a ver las cosas positivas y a tener un proceso de aceptación, porque conozco muchas personas que han ido a Asobime y dicen, no, es que en Asobime me hacen sentir enfermo. En cambio yo en Asobime siento que me hacen sentir una persona autónoma, que puedo tomar decisiones, que, que soy capaz de llevar mi propia vida y he sido responsable con mi diagnóstico. Yo, yo soy la que me tomo mi medicación, yo soy la que voy al psiquiatra, soy la que vivo pendiente de mis citas. Cuando puedo voy a Asobime, cuando puedo voy a otros grupos, cuando puedo, y si me invitan a grupos como dije ahora de Prisma y el San Vicente, lo hago por mi bienestar. Entonces, yo siento que es un espacio donde yo me veo que me dan herramientas para salir de pronto a una sociedad que es señaladora y que hay tantos tabú en frente a la enfermedad mental, porque ahora hay muchos tabú. Y yo siento que yo soy docente, lastimosamente no he podido ejercer mucho, pero siento que me han dado herramientas para el día que lo haga, yo pueda enfocar desde la niñez como un bienestar por la salud mental en mis niños, porque siento que es muy importante y siento que es algo que le falta a nuestra sociedad, pero que gracias a la SOIME como que nos pueden ayudar en esto. Muchas gracias. Excelente, Tatiana. Me gustaría escuchar a Alejandra. ¿Qué piensa Alejandra de esto? Mirando pues las fotografías y todo lo que se ha venido conversando entre todos, yo considero que Asobime siempre va a ser un lugar para uno sentirse cómodo en hablar de algunos temas que para hacerlo frente a otras personas no sería tan cómodo, ¿cierto? Es un lugar, un espacio también para poder brindar un poco de nuestras experiencias, de cómo hemos superado algunas dificultades, ya sea de salud mental u otras dificultades del diario vivir, también para adquirir herramientas y hacer una implementación en un proyecto, en un proceso que se tenga del día a día de cada uno de nosotros, para tener pues como mejores bases y enfrentar situaciones que se pueden presentar. Yo considero que a Sobime algo muy importante que se le rescata es la facilidad que le da a las personas de participar, de ir, de adherirse a algunas cosas que, como bien lo mostraba ahora Claudia, se tiene, algunas alianzas y demás también, como por ejemplo lo que mencionaba Tatiana. Entonces, a Sobime resulta unos espacios muy agradables, ya sean presenciales o virtuales, para aquella persona que tenga la disposición de poder entablar una relación con los demás en pro de que le beneficie a la persona como tal, a la persona que quiera estar allí y que esté buscando ser mejor persona, cruzar, atravesar cierta dificultad que tenga. Es un espacio que brinda esto mucha comodidad y que no obliga ni sujeta a nadie, sino que le da
libre albedrío para elegirlo y que definitivamente brinda varias herramientas que desde que la persona esté dispuesta puede acogerlas y le puede servir. Eso es lo que tengo por decir, Juan Ramiro. Bueno, no. Yo hacía esta pregunta porque es una cosa muy importante y es lo siguiente. Cuando a mí me dijeron por primera vez que yo podía ser, eh, mm, tener algún tipo, digamos, de diagnóstico mental, ¿cierto? Para mí fue una situación muy difícil y empecé a cuestionarme cómo era yo visto por la familia, por la gente de afuera y demás, pero nunca me había puesto a pensar en cómo me veía yo, ¿cierto? Y a partir de eso yo empecé a darme cuenta que, que yo no soy diferente, ¿cierto? Que somos más nosotros mismos que nos ponemos estigmas y permitimos que nos estigmaticen los otros que, que cualquier otra cosa, ¿cierto? El susto, muchas cosas, los miedos que nos vienen a dar a nosotros, porque cuando nos dicen que nosotros estamos o enfermos o demás, pues uno se siente pues, o por lo menos yo me siento muy vulnerado, ¿cierto? O me sentía muy vulnerado. Y precisamente cuando llegué a Subime es que empiezo como a desmontar esa cantidad de estigmatizaciones, señalamientos y demás, y empiezo a comprender que eso simplemente forma parte de mi personalidad y que más que cualquier otra cosa es como una forma de volverme, no digamos diferente, sino simplemente más como único, ¿cierto? Porque empecé a encontrar que había una cantidad de aspectos en mi personalidad, en mi forma de comportarme, algunos que no son tan, digamos, tan buenos ni para mí, ni para vivir en grupo o en sociedad, que uno puede ir simplemente, llamémoslos, limando, ¿cierto? O irlos ajustando. Pero cuando tú los manejas de otra manera, te das cuenta que te vas fortaleciendo y eso es lo que yo he encontrado en Nasoíno, ¿cierto? Esa fortaleza que antes no tenía. Bueno, esperen, es que no me tengo el problema que me está fallando el computador, entonces no he podido abrir desde el computador las diapositivas. Bueno, hay una parte muy importante que queremos en esta charla y que hemos venido en los otros GPS y demás, y que nosotros como miembros de Asumime creemos que es importante empezar a fortalecer algo, ¿cierto? Por eso hablábamos de fortalecimiento o hablaba yo de fortalecimiento y es precisamente que nosotros como seres racionales, responsables, pensantes y demás, debemos hacer algo, no como personas que tengamos una discapacidad o cualquier tipo de cosa, sino como personas, como lo dije, racionales y demás, debemos empezar a construir lo que conocemos nosotros como el sistema de apoyos, ¿cierto? Y eso es como parte de lo que queremos nosotros en este momento empezar a construir en Asobim, ¿cierto? Ser como esa entidad o ese grupo o esa comunidad que empecemos a construir los grupos de apoyo o el sistema de apoyo de cada uno de nosotros. Dentro del sistema de apoyo obviamente está, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está, digamos, nuestro entorno amoroso, ¿cierto? Pero lo que no tenemos nosotros, en algunos de nosotros no tenemos es, por ejemplo, empezar a construir en caso de que no tengamos alguna necesidad de cualquier tipo, ya sea porque entremos en una crisis, ya sea porque nos enfermemos y tengamos que ser hospitalizados no necesariamente por una crisis mental, sino digamos, si alguno de nosotros, si a mí por ejemplo entro con coronavirus y me voy para el hospital, nadie, ni ustedes, ni nadie sabe a quién llamar para irme a acompañar. O qué hacer, por ejemplo, si necesitan conocer, digamos,
mis cuentas bancarias. No hemos construido eso, ¿cierto? Eso, ese es el sistema de apoyo. Lo necesitamos ver, no solamente nuestro entorno amoroso, sino quién en el entorno amoroso está en capacidad de asumir algún tipo de, de ayuda o de actividad que sea necesaria para nosotros poder continuar en este transcurrir de vida, ¿cierto? Porque es que eso es lo que es importante. Entonces yo quisiera preguntarles por ejemplo, a Julia. Julia, ¿tú tienes construido tu sistema de apoyo? A ver, completamente no, pero ayer estaba como pensando como cuál es, que qué bueno y voy a hacer el círculo, la figura que nos enseñaron, que estos días nos estaban explicando. Yo sí tengo pues unas personas muy claves, como hasta el primero y segundo grado, tengo pues más o menos bien como el entorno amoroso, pero yo creo que ese entorno amoroso pues se puede ampliar mucho, entonces bien construido no lo tengo todavía, pero sí lo quiero hacer. Listo, entonces eso es como parte del papel que nosotros queremos también asumir como comunidad en Asobime, ¿cierto? Que nosotros entendamos muy bien nuestro entorno amoroso, pero nosotros somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos responsabilidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo en este momento tuviera algún tipo de percance, ¿cómo hago yo para que legalmente quede establecido quién recibe qué o quién paga qué? Porque yo tengo responsabilidades pues con el Estado, con la ciudad, con personas y demás. Entonces, como todo ese tipo de cosas, es como importante que lo empecemos a considerar, ¿cierto? Y no es una cuestión como para estigmatizar o crear pánico, nada, sino que todo lo contrario, es como para nosotros empezar a tener mucha tranquilidad, ¿cierto? Porque de esa manera entonces uno descansa. Para mí, en este momento, después de que Claudia ha venido hablando en el sistema de apoyos, es que me he puesto a pensar, bueno, yo tengo que empezar, como yo vivo solo, completamente solo, no tengo personas cercanas que vivan en la ciudad, entonces yo digo, bueno, ¿cómo diablos voy a hacer yo para esto? ¿A quién se le avisa? Inclusive debo considerar hasta el portero del edificio, decirle al portero del edificio, vea Jorge, si a mí me llega a dar un patatús aquí adelante o me llega a dar algún dolor o yo me voy de vacaciones y no sé, y me demoro para pagar el arriendo, entonces, por favor, hágame usted la llamada a tal persona y que pague el arriendo y no me vayan a desalojar del apartamento. Como todo ese tipo de actividades son muy importantes y eso para mí traería muchísima tranquilidad y forma parte de mi bienestar y mi estabilidad. No sé si ustedes estén de acuerdo, no sé si Alejandra piensa igual, no sé si Cecilia, no sé qué piensan ustedes. Cecilia, ¿qué piensa? Ramiro, mira, o sea, yo no sé si te estoy pues escuchando o estoy entendiendo bien. Yo te estoy escuchando pues, pero en cuanto a la comprensión, no sé si estoy errada o no. Tú lo que quieres es que dentro de nuestro grupo en Asobime haya ese apoyo para los integrantes. ¿O qué? Porque pues, o sea, personalmente yo sí tengo un grupo de apoyo muy bien establecido con mi familia. Pues hasta ahora lo tengo excelente. Y claro que de todas maneras más apoyo, pues nunca sobraría, jamás sobraría. Entonces, por favor, me aclaras. Muchas gracias. No, yo pienso que ahora que lo están mencionando, yo pienso que son las dos cosas. Uno, cómo nosotros irnos fortaleciendo como comunidad, como amigos y demás, en caso de tú tener alguna necesidad de algún tipo, no sabemos, puede ser hasta una necesidad económica, eh, saber con quién dentro de Asumime podrías por lo menos darle una llamada, eso me parece muy importante. Pero lo otro, por eso te hice la pregunta a ti, porque tú lo has mencionado en varias ocasiones, que en ese sentido siempre has estado muy organizada y cuentas con
un entorno amoroso pues muy bien conformado. Precisamente lo quería para que lo recalcáramos, porque muchos de nosotros no lo tenemos, ¿cierto? Entonces es como aprovechar la experiencia que tú tienes en cómo has ido conformando tu grupo de apoyo, porque una cosa es tu sistema de apoyo, porque una cosa es el grupo amoroso y otro es los sistemas de apoyo. Por ejemplo, eh, ¿a quién llamar? Por ejemplo, ¿quién es mi médico? Si a mí me llega a dar, por ejemplo, un paro cardíaco, mis hermanos, ¿a qué médico llamar? Porque él es mi cardiólogo. Como todo ese tipo de cosas, cómo ir estableciendo ese tipo de cosas que son muy importantes. A eso me refiero. Pues yo pienso que es importante, por ejemplo, pegar en la nevera, en las billeteras y, o sea, tener como a la mano, así como por ejemplo hacen las personas que sufren como amnesia, que les colocan como una manilla, o buscar algún método así con lo que uno pueda utilizar, donde pues se pueda estar visible en el momento que llegue a pasar, porque por ejemplo puede pasar que nos pase un accidente y en el médico no sepan qué medicamentos tomar y nos pongan un medicamento que pueda tener como algo converso a lo que nos está poniendo. Entonces yo siento que también, por ejemplo, tú que vives solo, poner en la nevera o algo que te identifique de pronto con tu diagnóstico, con tus patologías, que también en la billetera es importante, porque por ejemplo cuando algo pasa, lo primero que hacen o es el celular o es la billetera. Por ejemplo, yo en mi celular, a mi mamá y a mi hermana las tengo como al principio para que sean las primeras personas que vean en mi lista de contactos y sea quien las comuniquen rápidamente. Entonces yo siento que esos son como pequeños tips que uno puede hacer, colocar en su casa o detrás, por ejemplo, cuando uno en el celular también puede haber algo que identifique a las personas acerca de nuestro diagnóstico, qué medicamentos tomamos, qué teléfonos o cuál es su EPS. Y así pues yo siento que es importante para que, igual yo creo que eso lo deberían hacer todas las personas. De hecho, los deportistas, sobre todo los de ciclismo, lo utilizan mucho porque como ellos a veces salen por lugares muy vacíos y solitarios, es importante que ellos tengan una identificación para que la gente en el caso de riesgo puedan tener cómo llamar y a dónde comunicarse. Entonces siento que sería una buena opción. Gracias. Listo. Me parece excelente tu aporte, Tatiana, y eso precisamente era lo que yo quería llegar. Era lo primero que nos diéramos cuenta que nosotros somos personas iguales a todo el mundo, no por tener una condición específica nos hace diferentes al resto de personas. Dos, que estas actividades que nosotros establecemos son las actividades que no solamente nosotros, sino el resto de la población debería eh, empezar a hacer, ¿cierto? Y tres, que nosotros empezábamos desde nuestra propia experiencia a ir dando como aportes, consejos, tips y demás para que desde Asobime empezáramos como a hacer ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Quién somos nosotros? ¿Qué nos adolece? ¿Qué nos acontece? ¿Cómo se soluciona? ¿Con quién contar y demás? Que no, como lo decimos, el entorno amoroso es importantísimo, pero hay otra serie de entidades, personas y demás que también conforman parte de nuestro entorno amoroso. Entonces, básicamente eso era como a lo que quería yo personalmente, y creo que Claudia también, llegar en el día de hoy, ¿cierto? Que fuéramos conscientes de eso, de nuestro papel como ciudadanos, de nuestro papel dentro de una comunidad que no solamente la de Asobime, sino también como una comunidad que es nuestro entorno amoroso. No sé si alguien tiene más que aportar o algo más que decir eh, para continuar. Ramiro, yo Sí, quisiera Cecilia. decirlo, que por ejemplo una de las cosas que yo he visto en Asobime es que nosotros nos reuníamos pues hasta que ocurrió esta pandemia, nos reuníamos cada 15 días, pero no sé si solamente me pasaba a mí o a la mayoría. Entonces nosotros sabíamos de las personas porque iban, pero no más. De resto no teníamos ninguna información de ninguna otra persona. Inclusive ahora sabemos de las personas que nos estamos reuniendo
a este GPS. De las demás no sabemos. O sea que en ese sentido a mí me ha parecido pues que de pronto le falta o no sé si se puede llamar como un poquito de indiferencia. Bueno, no sé cuál sería la palabra exacta. Entonces, esa idea que de pronto Claudia y tú tienen de conformar como ese grupo de apoyo, me parece excelente que todos tengamos, pues, o que algunos, o que los que más, bueno, a los que en los que más confiamos, tengamos nuestros números telefónicos para si tenemos alguna dificultad, comunicarnos con la otra persona, porque sabemos que el solo hecho de que alguien nos escuche es importante. Ese solo hecho, sabemos que la otra persona, pues muchas veces no nos puede solucionar nuestras dificultades, pero que nos escuche ya es un apoyo genial. Y también, como tú dices, algunas otras personas, dijéramos, necesitamos o necesitan más porque tienen menos entorno amoroso en la familia. Entonces me parecería, pues, o sea, es una idea muy buena que hay que ir como conversando y hay que ir a ver cómo se va realizando y llevando como a que sea, sí, a que sea una realidad. Me parece muy bueno. Gracias. Cecilia, te agradezco mucho ese aporte y la confianza de manifestarlo, ¿cierto? Sí, yo pienso que debemos fortalecer esa parte también, esa parte de la socialización. Me parece que es muy importante. Considerémoslo, considerémoslo y empecemos a pensar cómo podemos de alguna manera crear ese vínculo, ¿cierto? Que no sea solamente el vínculo de querer asistir, sino también del vínculo de querer asistir, o sea, dar asistencia a otros. Me parece muy importante. Gracias, Cecilia, por ese aporte. No sé, yo pienso que ya muy especial todo el trabajo de hoy. Nos vemos mañana, que mañana hay otro GPS muy interesante. Les agradezco mucho por la asistencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. A todas ustedes. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, luego. Ramiro. Muchas gracias. Luego.